Bueno, entonces ahora vamos a empezar con el capítulo 4 del libro de Serway. Dice, es movimientos de dos dimensiones. Dice, en este capítulo se explora la cinemática de una partícula que se mueve en dos dimensiones. Es importante y por eso lleva el título. ¿Sí? Conocer lo básico del movimiento bidimensional permitirá en futuros capítulos examinar una diversidad de movimientos que van desde el movimiento de satélites en órbita al movimiento de electrones en un campo eléctrico uniforme, que es lo que también se ve en física, en electricidad y magnetismo. Primero se estudia con detalle la naturaleza vectorial de la posición, la velocidad y la aceleración. A continuación se considera el movimiento de proyectiles y el movimiento circular uniforme como casos especiales de movimiento en dos dimensiones. En esta sesión nada más vamos a ver la parte de movimiento de proyectiles. Eso, la parte del movimiento circular, eso no alcanza, ¿no? Que sería la otra parte del capítulo 4. También se discute el concepto de movimiento relativo que muestra por qué los observadores en diferentes marcos de referencia pueden medir posiciones y velocidades distintas para una partícula dada. Y aquí pone una imagen, a diferencia, bueno, aquí es el capítulo de la edición séptima edición. Dice, expulsión de lava de una erupción volcánica. Advierte las trayectorias parabólicas que se ven aquí, ¿verdad? Las trayectorias parabólicas, miren, aquí están todas las trayectorias parabólicas de las brasas proyectadas al aire. Todos los proyectiles tienen una trayectoria parabólica en ausencia de la resistencia al aire. Todo aquí nada más lo encuentran, ¿no? En la novena edición ponen una foto de fuegos artificiales que estallan en el puente de cine del puerto de Nueva Gales del Sur en Australia. Pero bueno, es muy similar a esto, ¿no? Ahora, aquí, dice, en el capítulo 2 se mostró que el movimiento de una partícula a lo largo de una línea recta como el eje X se conoce por completo si se conoce su posición como función del tiempo, que eso ya lo habíamos visto anteriormente. Bueno, entonces aquí esta nos sirve, vamos a esta imagen, ¿no? O esta figura nos sirve como referencia. Dice, una partícula que se mueve en el plano X y se ubica con el vector de posición R, ¿sí? Que se dibuja desde el origen hasta la partícula. El desplazamiento de la partícula conforme se mueve de A a B en el intervalo del tiempo delta T es TF menos T inicial. TF que estamos aquí, TF menos T inicial es igual al vector delta R. Delta R que es igual a RF menos RI, que eso ya lo hemos visto anteriormente con la parte vectorial. ¿Sí? Entonces, aquí la trayectoria de AB no es necesariamente la trayectoria es la línea como cafecita, ¿sí? No necesariamente es una línea recta. Conforme la partícula se mueve de A a B, en el intervalo delta T igual a TF menos TI, su vector posición cambia de RI a RF. Entonces, aquí como le habíamos visto anteriormente, este es el vector posición, vector desplazamiento delta R, se define como RF menos RI, ¿sí? Ahora, aquí también la velocidad promedio es de una partícula durante el intervalo de tiempo delta T, se define como el desplazamiento de la partícula dividido entre el intervalo de tiempo, que es esta. Esta es para cuestiones en dos dimensiones. Esta la habíamos visto anteriormente en el capítulo 2 para una dimensión. Entonces, nada más hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Entonces, aquí la velocidad promedio. Y entonces, ahora, esto, pues tenemos la trayectoria de manera similar a la trayectoria de la partícula, que tenemos aquí, dice, a medida que una partícula se mueve entre dos puntos su velocidad promedio, está en la dirección del vector de desplazamiento delta R. Aquí va a ser B', ¿sí? Y tenemos su respectivo delta R. Una vez que el punto final de la trayectoria se mueve de B a B', o sea, que tenga esta dirección, como la voy a, de aquí para acá, miren, o sea, ahí está, como el desplazamiento respectivo y los correspondientes intervalos de tiempo se vuelven más y más pequeños. Entonces aquí se van volviendo más pequeños, se acorta esta línea. Entonces, en el límite, cuando el punto final se aproxima a A, delta tiende a cero y la dirección de delta R tiende a la línea tangente a la curva de A. ¿Sí? Entonces, por definición, la velocidad instantánea de A se dirige a lo largo de esta línea tangente. Que esta línea tangente que es la derivada. Matemáticamente, esta es la derivada, la definición de la derivada. Definición de la derivada.
de la derivada. Entonces aquí lo que está pasando también, miren, voy a poner otra línea, como si estuviera aquí otra. Luego otra no lo hace, pues nada más para que lo vean así. Imagínense aquí. Eso es lo que dice, que se acota este tiempo, este delta o delta R. ¿Sí? Bueno, entonces ahí no, ya no va a ser más larga la discusión. Entonces, eso matemáticamente es la definición de la derivada cuando el límite, cuando delta t tiende a cero, de delta r, cuando el del vector delta r en delta t, que sería esto, es la velocidad promedio, de manera similar, les digo, al caso de una dimensión, se convierte en la derivada de r con respecto a t. La magnitud del vector velocidad instantánea, v, es igual al valor absoluto de v, de una partícula, se llama rapidez de la partícula. ¿Sí? Bueno, entonces ahí lo tenemos esto. Ahora la aceleración promedio. Prom se define como velocidad final menos velocidad inicial, t final menos t inicial, igual a delta v entre delta t. De manera similar, aquí sí hacemos yx, el otro sería bx, la gráfica de b contra x, se saca el límite cuando delta t tiende a cero, delta de delta v con respecto, entre delta t, se convierte en la derivada. ¿Sí? Bueno, entonces eso nada más son definiciones matemáticas del cálculo diferencial. Eso aclaro. Dice, cuando una velocidad acelera, ocurren varios cambios. Primero, la longitud del vector velocidad, o sea, la rapidez, puede cambiar con el tiempo como en movimiento en línea recta, unidimensional. Segundo, la dirección del vector velocidad puede cambiar con el tiempo, incluso si su magnitud, rapidez, permanece constante como en movimiento bidimensional a lo largo de una trayectoria curva. Por último, tanto la magnitud como la dirección del vector velocidad pueden cambiar simultáneamente. Bueno, entonces aquí también muestra Serway, dice, en la figura 4.3, una partícula se mueve de la posición a la posición B, y esta es la trayectoria de la partícula, esta línea, ¿no? Ahí está. Su vector velocidad cambia de BI a BF. Los diagramas vectoriales arriba a la derecha muestran las dos formas de determinar el vector delta V de las velocidades inicial y final. Entonces, aquí tenemos que es la pendiente de la recta tangente es la velocidad, la gráfica de Y contra X. La pendiente de la recta tangente es igual a la velocidad instantánea, la velocidad inicial, la velocidad final instantánea. Aquí también es lo que estábamos viendo en la parte de los vectores. Delta V es igual a BF menos BI. Entonces aquí va como que en sentido contrario. Entonces aquí estos, pues BI y BF, aquí sí son positivos y delta V es igual. Delta V se tiene ahí, ¿no? Vectorialmente hablando. Bueno, entonces aquí vamos a empezar con la parte de movimiento de 2 dimensiones con aceleración constante. Dice en la sección 2.5 se investigó el movimiento unidimensional. Otra vez, aquí estamos comparando la parte del capítulo 2. El capítulo 3 pues es el capítulo donde se abordó el tema de vectores. El capítulo 2 de movimiento unidimensional, ¿no? Entonces nada más hay que tenerlo en cuenta. Y dice, en la sección 2.5 se investigó el movimiento dimensional de una partícula bajo aceleración constante, ¿sí? Que es muy similar a esto que estábamos viendo aquí, las flechas y cuestiones de este tipo, pero en una sola dimensión. Y se desarrolló el modelo de partícula bajo la aceleración constante. Ahora considera el movimiento bidimensional durante el movimiento de la aceleración de una partícula el cual la aceleración de una partícula permanece constante tanto en magnitud como en dirección. Como se verá, este método es útil para analizar algunos tipos de movimiento, de tipos comunes de movimiento. Sí, entonces aquí dice, el movimiento en 2 dimensiones, dice, la generalidad general de este experimento, o sea, del experimento simple es que el movimiento en 2 dimensiones se puede se puede representar como 2 movimientos independientes en cada una de las 2 direcciones perpendiculares asociadas con los ejes X y Y. Esto es, cualquier influencia en la dirección Y no afecta el movimiento en la dirección X y viceversa. Ya que aquí tenemos como un ejemplo, un disco que se mueve a través de una mesa de hockey,
aire horizontal con velocidad constante en la dirección X, que es esta. Y nada más en una dirección. Por eso aquí ponen el eje Y y X. Para mostrar que aquí es en 2 dimensiones. Nada más va moviéndose en la dirección X. Dice, después de aplicar al disco un soplido, este es como si fuera una corriente de aire, en la dirección Y, el disco gana una componente Y de velocidad, pero la componente X no es afectada, permanece constante, nada más lo que pasa es que se mueve también en la dirección Y. Observe que los vectores rojos horizontales que representan la componente X de la velocidad tienen la misma longitud en ambas figuras, o sea, estas son las componentes de la velocidad. Lo que demuestra que el movimiento en 2 dimensiones se puede modelar como 2 movimientos independientes en direcciones perpendiculares. Esta perpendicular a esta, ¿no? Entonces hay nada más importantes. Entonces, para eso vimos el capítulo de vectores. ¿Sí? Ahora, el vector de posición para una partícula que se mueve en el plano XY, como es este caso, va a tener una posición, este es el vector posición, tanto en la posición X como en la posición Y. Y aquí está el vector unitario Y, el vector unitario J. También para el caso de la velocidad, dice donde X aquí y R cambian con el tiempo a medida que la partícula se mueve, mientras los vectores unitarios I y J permanecen constantes. ¿Constantes a qué valor? Pues a valor unitario. ¿Sí? Si se conoce el vector de posición, la velocidad de la partícula se puede obtener a partir de la ecuación, de esta ecuación y la ecuación de la velocidad. ¿Cómo? Pues sacando la derivada. La velocidad es igual, y esto de lo que habíamos visto anteriormente, es la derivada de R con respecto a T. Entonces, derivamos esto, es la derivada de X con respecto a T por el vector unitario, más la derivada de Y con respecto a T por el vector unitario J. Entonces, ¿esto qué representa? Pues la velocidad en X por el vector unitario Y, más la velocidad en Y por el vector unitario J. Esto ya lo habíamos visto anteriormente, que es para una dimensión Bx final es igual a Bxy, más la aceleración por el tiempo, y By final es igual a By más la aceleración Y en T. Entonces aquí, sustituyendo las componentes, entonces aquí tuviéramos para X y para Y. Entonces lo que se va, lo que hace Serway es que esta es BXF y esta es BYF. ¿Sí? Entonces ya nada más lo que se hace es agrupar términos, ¿no? Lo que es BXI más BYI. Entonces aquí esto lo separa, lo multiplica aquí. AX y factorizamos el tiempo. Aquí está el tiempo. Y este es el vector. La notación vectorial, que era lo que les decía, a ver si lo ponen aquí. Sí, la notación vectorial, ¿no? Vectorial. Ahora, además tenemos que XF, esto también lo habíamos visto en una dimensión, es igual a XY más BXY por T más un medio de la aceleración en X por T al cuadrado. Además que YF es igual a Y más BY por T más... Va a depender de los valores, eso también, ¿no? De los si tenemos aceleración o si tenemos lo que sea, ¿no? Entonces, para utilizar una u otra ecuación. Entonces, aquí también de manera similar, tenemos que esto es XF y esto es YF. Entonces ya nada más se va a agrupar los términos. Este es XY, XY, YJ, BXY más BYJ por T, que está multiplicando, factorizamos aquí el tiempo. Aquí el tiempo al cuadrado. Está acá, ¿no? Ahí está. Entonces, en notación vectorial, tenemos que el vector posición RF es igual a RI más BI. El vector velocidad, estos son vectores, ¿no? Más un medio de la aceleración por T al cuadrado. ¿Sí? Entonces, es tal igual y ahorita vamos a ver la aplicación, ¿no? Entonces, aquí este es el vector de posición como una función del tiempo para una partícula bajo aceleración constante en 2 dimensiones. En 2 dimensiones, entonces nada más hay que tenerlo en cuenta. Ahora, en esta figura
Tenemos las representaciones y componentes vectoriales de inciso A, la velocidad que está expresada como esta expresión. Y el vector posición y la posición de una partícula que se mueve con una aceleración constante que está representada mediante esta ecuación. Entonces aquí RF es RI más BI. Bueno, aquí vamos a verlo. Este es BF, es BI más el vector aceleración por T. Entonces aquí este también RF, lo podemos, este vector es igual a RI más BI más un medio de aceleración por T al cuadrado. Entonces ahí lo tenemos ese, y lo vemos, también lo habíamos visto en términos del capítulo anterior de la notación vectorial, o en forma vectorial, ¿sí? Pues aquí nada más me faltó decir qué representa F, pues el final. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Aquí es el vector final, es igual al vector inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Eso se me estaba pasando, ¿no? Nada más. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Dice, movimiento de un plano. Una partícula parte del origen t en t igual a 0, con una velocidad inicial que tiene una componente x de 20 metros sobre segundo y otra componente y de menos 15 metros sobre segundo. La partícula se mueve en el plano XY solo con una componente X de aceleración dada por AX igual a 4 metros sobre segundo al cuadrado. Inciso A, determine el vector velocidad total en cada tiempo. Aquí nada más voy a poner, al igual le voy a poner aquí datos. Voy a poner con negro. Datos, Bx inicial. Eso es a lo que me refería, ¿no? Es igual a 20 metros sobre segundo. By inicial igual a menos 15 metros sobre segundo. Aceleración X es igual a 4 metros sobre segundo al cuadrado. AY es igual a 0 metros sobre segundo al cuadrado. No hay aceleración. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿por qué es negativa? Pues porque va hacia abajo, ¿no? Tomando como el origen aquí. Es el origen. Lo voy a poner aquí. Dice solución, conceptualizar. Las componentes de la velocidad inicial dicen que la partícula inicia su movimiento hacia la derecha, o sea, hacia acá. Aquí lo voy a poner con el apuntador, hacia la derecha. Y abajo, la componente X de velocidad comienza en 20 metros sobre segundo y aumenta en 4 metros sobre segundo cada segundo, o sea, la aceleración. ¿Sí? La componente Y de velocidad nunca cambia de su valor inicial de menos 15 metros segundo. Dice, en esta figura se bosqueja un diagrama de movimiento de la situación, puesto que la partícula acelera en la dirección más X, solamente más X, por eso aquí está, miren, aquí está esta línea roja. Su componente de velocidad en esta dirección aumenta y la dirección se curva. Igual es la velocidad, pero bueno. Note que el espaciamiento entre imágenes sucesivas aumenta conforme pasa el tiempo, porque la rapidez aumenta. La colocación de los vectores de aceleración y velocidad en la figura 4.6 ayuda a conceptualizar más la situación. El chiste es de que este aumenta y este permanece. El morado permanece constante. Dice categorizar, puesto que la velocidad inicial tiene componentes en las direcciones X y Y. Este problema se clasifica como uno que supone una partícula que se mueve en 2 dimensiones, por eso está aquí, ¿no? En 2 dimensiones, en X y Y. Dado que la partícula solo tiene una componente X de la aceleración, la modelamos como una partícula bajo aceleración constante en la dirección X y una partícula bajo velocidad constante en la dirección Y. Entonces, la dirección Y, una velocidad constante. Ahora, analizar. Para comenzar con el análisis matemático, si ya tenemos los datos que están acá, entonces vamos a aplicar la ecuación 4.8, que es la expresión, a ver, déjenme ver, 4.8, que es velocidad final como vector, es igual a velocidad inicial como vector, más la aceleración como vector por el tiempo,
Entonces ya la utilizamos ahora para, en términos de las componentes, que sería igual a BXY, XY más AXY por T, en el vector unitario Y, luego más BY más AY, no, subíndice, H, T, por el vector unitario J, ¿sí? Entonces aquí vemos que pues esta es igual a 0, pues todo este término va a ser igual a 0. Entonces aquí, sustituyendo datos, los datos, BF es igual a 20, ya no le voy a poner unidades, y el igual, bueno, sí voy a poner las unidades, 20 más 4 por T, esto en I, más menos 15 por J. Entonces, menos 15J, y ya en sí esto quedaría como, lo voy a poner aquí, ya sin nomenclatura, menos 15J, y esta es la expresión vectorial para la velocidad, ¿no? Dice, note que la componente X de velocidad aumenta en el tiempo, mientras la componente Y permanece constante. ¿Por qué? Porque aquí es función del tiempo, eso es a lo que se refiere Serwin, que aumenta en el tiempo. Si tuviera un signo negativo, diríamos disminuye con el tiempo. Entonces ahí tiene que ver también la parte de los signos. Este resultado es consistente con lo predicho. Bueno, entonces ahí está. Este es el inciso A. Dice el inciso B, calcule la rapidez, la velocidad y la rapidez de la partícula en t igual a 5 segundos. Y también y el ángulo y teta, el ángulo, que el vector velocidad, ese no está, velocidad forma con el eje X. Entonces, aquí, entonces vamos a evaluar a partir de esta ecuación, BF es igual a 20 más 4 por, al igual aquí le voy a poner unidades para que vean que realmente son unidades de metros sobre segundo, más 4 metros sobre segundo al cuadrado por 2 segundos. Esto es en la dirección Y, menos 15J. Entonces hay que lo que tenemos, pues aquí es 4 por 2 y se cancela este segundo al cuadrado con para darnos 4 por 2, 8. 8 que 8 metros sobre segundos. Entonces aquí, velocidad final como vector o en notación vectorial es igual a 28, ¿no? 28, a ver, 4 por 2, 8. 8 metros sobre segundo. Y, a ver, déjenme ver tantitito, a ver. Sí, aquí es 5 segundos, no son 4. Entonces aquí sería 5 por 4, 20. Sería 40 metros sobre segundo. Y, bueno, aquí lo voy a poner como está en el libro de Sedway. 40 y menos 15J. Todo esto metros sobre segundo. Ahí están. Ahora, determine el ángulo teta que BF forma con el eje X en T igual a 5 segundos. Le voy a dejar la figura. Entonces ahí, pues ya es tangente de teta. Tangente de teta es igual a
BYF, será cateto opuesto BYF, aquí sería el ángulo teta entre BXF. Entonces aquí, para sacar el ángulo, pues le saco la inversa, entonces queda teta es igual a tangente de a la -1 de BYF entre BXF igual a tangente a la -1 de BY, que sería menos 15 metros sobre segundo, menos 15 metros sobre segundo, que se van a cancelar las unidades entre 20 metros sobre segundo. Esto es teta es igual a ¿cuánto? Entonces, teta es igual a menos 21. Dice, el signo negativo para el ángulo teta indica que el vector velocidad se dirige a un ángulo de 21 grados abajo del eje X positivo. O sea, en el sentido de las manecillas. Acuérdense que el ángulo es en contra del sentido de las manecillas, ¿no? Entonces aquí es, por eso es 20, sería en el 1, 2, 3, desde el cuarto cuadrante, ¿no? Note que si se calcula de ahí a partir, bueno, sería, entonces ahí está, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces está el ángulo. Ahora, lo que nos pide la rapidez. Entonces, para la rapidez, lo que tenemos que hacer es la magnitud. Y para determinar la magnitud, lo que tenemos que hacer es esto. BF es igual al valor absoluto de velocidad. Vector velocidad, que es igual a la raíz cuadrada BXI o F. BX, F, sí, al cuadrado más BY F al cuadrado. Entonces aquí tenemos que la raíz cuadrada de 40 al cuadrado, que será metros sobre segundo. Bueno, esto ya le voy a poner aquí. Este es el cuadrado más menos 15 al cuadrado, y esto es menos, ¿no? Aquí le voy a poner menos 15. La velocidad final es igual a ¿cuánto? Pues ahí está, velocidad es metros sobre segundo, velocidad es igual a la raíz cuadrada de esto, que es 42.70, luego lo aproximamos. Y también aquí lo que podemos ver es que note que si se calcula BI a partir de las componentes X y Y, de BI se encuentra que BF es mayor a BI. Esto es consistente con la predicción. Bueno, ahí está. Ahora, el inciso D dice, determine las coordenadas X y Y de la partícula en cualquier tiempo y su vector de posición en ese tiempo. Entonces, aquí, pues también tenemos las ecuaciones. A ver, déjenme ver. Este es el inciso. Ah, sí, está bien. Aquí nada más esto está en más. Y lo que vamos a hacer, lo que se hace es utilizar, y se aplica las componentes de la ecuación 4.9 XY y XY y YI igual a 0 en T igual a 0 con X y Y en metros y T en segundos. Tenemos que X final es igual a BXY. Bueno, aquí estrictamente hablando sería XY más BXY por T, que es la ecuación que ya hemos visto anteriormente, un medio de AX por T, ¿sí? Pero aquí, a ver, vamos a ver físicamente. Ahí está, entonces para que no perdamos de vista la parte física, por eso XY y Y es igual a 0, ¿por qué? Porque partimos del origen en el tiempo igual a 0. Aquí está el origen. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues que tenemos que XY, esto es igual a 0. Y pues ya, entonces ya nada más tenemos que X final es igual a BXY, que será 20 por T, más la aceleración, que sería un medio de AX, pero AX es igual a 4
por tiempo al cuadrado. Entonces XF es igual a 20T más un medio. No, ¿cuál más un medio más 2 por T al cuadrado? Es por un lado. Por otro lado, pues, bueno, utilizando YF es igual a YI más BYI por T. Esto es igual a 0, entonces YF es igual a BYI por T, que sería menos 15 por T, ¿no? Entonces ahí está la componente para Y, para la componente para X. Entonces, en notación vectorial es igual a XF por el vector unitario más YF por el vector unitario J, que esto es igual a, sustituyendo 20T más 2 por T al cuadrado por el vector unitario I, menos 15 por T por el vector unitario J. Y se tendría ese valor. El vector unitario, ¿sí? Y ahí acabaría este problema. Bueno, entonces, ahora vamos a ver el movimiento de proyectil. Movimiento de proyectil. Dice, quien haya observado una pelota de béisbol, en movimiento ha observado el movimiento de un proyectil. La bola se mueve en una trayectoria curva y regresa al suelo. El movimiento de proyectil de un objeto es simple de analizar a partir de dos suposiciones, que es lo que tenemos aquí. La aceleración de caída libre es constante en el intervalo de tiempo y se dirige hacia abajo. Y hacia abajo. Bueno, ese uno no está mal, ¿no? Es para referenciar allá. Y dos, el efecto de la resistencia del aire es despreciable. Entonces, aquí mostramos la trayectoria parabólica de un proyectil que sale del origen con velocidad BI. Entonces, aquí tanto va a tener la componente BY, BXY y un ángulo θI. Entonces, esta es la trayectoria de la partícula, la línea azul. La voy a señalar, ¿no? Está la línea azul es la trayectoria de la partícula. ¿Sí? Entonces, aquí va a tener una velocidad, una altura máxima, pero la velocidad en Y va a ser igual a 0. Y después de aquí, pues ya esta va a ser la distancia mínima, ¿no? Entonces, ahí está. Ahora, dice, trayectoria parabólica, el vector velocidad v cambia con el tiempo tanto en magnitud como en dirección. Entonces aquí puede salir con una velocidad alta, esta velocidad va a disminuir, aquí va a caer una velocidad alta. Este cambio es el resultado de la aceleración de la dirección y negativa. La componente x de velocidad permanece constante en el tiempo porque no hay aceleración a lo largo de la dirección horizontal. La componente y de velocidad es cero en el pico de la trayectoria. ¿Sí? Es como si también lanzáramos como lo habíamos visto anteriormente, nada más que será en una dimensión, el del edificio, que lanzamos una piedra vertical, va a llegar a una velocidad en y igual a 0 y va a caer y va a tener una velocidad. Nada más que aquí ya lo vemos en dos direcciones. Va a estar Bx, By. Iniciales, aquí Bxy, cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces aquí la velocidad en X va a ser la misma, por eso es Bx. Entonces aquí la expresión para el vector de posición del proyectil como función del tiempo se sigue directamente de la ecuación 4.9, siendo que su aceleración la de la gravedad. Esta es la ecuación 4.9 que la teníamos, RF, el vector, es igual a RI más BI por T más un medio de aceleración por T al cuadrado. Aquí lo que vamos a ver en este caso va a ser que con la aceleración es igual a la gravedad. Entonces aquí lo que tenemos es nada más la aceleración va a ser la aceleración debido a la gravedad, en este caso de la Tierra. ¿Sí? Donde las componentes x y y de la velocidad inicial del proyectil son bxy es igual a bi coseno de teta i. Esto parte de que coseno de teta i es igual a la cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? Entonces aquí es BI, cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces aquí también seno de teta para tomarlo en cuenta.
Entonces, considerando H igual a menos la gravedad, o sea, porque va a ser en contra, por ese signo negativo, tenemos esto. Entonces, aquí tenemos en la figura 4.8, este es en la figura 4.8, vector de posición RF de un proyectil lanzado desde el origen, cuya velocidad inicial en el origen es de I. El vector BIT sería el desplazamiento del proyectil si no hubiera gravedad, y el vector un medio de eje por t al cuadrado es su desplazamiento vertical en una trayectoria recta debido a su aceleración gravitacional descendente. Sí, entonces ahí tenemos esa expresión. A ver, déjenme ver. Lo que también tenemos es esto, ¿no? Por lo tanto, cuando se analiza el movimiento de un proyectil, debe representarlo como la sobreposición de dos movimientos. El movimiento de una partícula bajo velocidad constante en la dirección horizontal, y dos, movimiento de una partícula bajo aceleración constante, caída libre, en la dirección vertical. Entonces, esto es importante. Y bueno, entonces, ahora vamos a ver, matemáticamente hablando, el alcance horizontal. Ahora sí, matemáticamente, aquí espero que no haya problema, ¿sí? Con la parte física. Vamos a continuar con el alcance y altura máxima de un proyectil, que estas expresiones ya las habíamos visto. Alcance y altura original. Antes de embarcarse en algunos ejemplos, consideremos un caso especial del movimiento de un proyectil que ocurre con frecuencia. Suponga que un proyectil es lanzado desde el origen en t igual a 0 hacia aquí, con una componente BGI positiva para acá arriba, como se muestra en esta figura, en la figura 4.9, y regresa al mismo nivel horizontal. Esta situación es común en los deportes de pelotas de béisbol, balones de fútbol y bolas de golf. A menudo aterrizan en el mismo nivel desde el que se lanzaron. Dice, proyectil lanzado sobre una superficie plana desde el origen en t igual a 0 con una velocidad inicial BI. La altura máxima del proyectil es h y el alcance horizontal es r. R. En el punto A, el máximo de la trayectoria, la partícula tiene coordenadas r, r entre 2. O sea, aquí vamos a ponerlo aquí este punto. R entre 2, h. Esto es en x, y esto es en y. En x es r entre 2 y esto es h. Entonces aquí tendremos esto así, ¿no? Esto sería h. Nada más para tenerlo en cuenta. ¿Sí? La distancia r se llama alcance horizontal del proyectil y la distancia h es su altura máxima. Encuentre h y r matemáticamente a partir de BI, teta I y G. Entonces determinar h y r a partir de las de BI, teta I y G, y la gravedad, ¿no? Entonces aquí tenemos las expresiones BY final igual a BY inicial. Entonces aquí se puede determinar H al notar que en el máximo H BYA, entonces es igual a 0. Entonces aquí esto es igual a 0, esto sería BYA, esto es igual a BYF, por eso es igual a 0. Aquí BI seno de teta, otra vez, ¿no? Seno de teta es igual a cateto, es cateto opuesto, BGI, entre BI. Entonces aquí BGI es igual a BI por seno de teta. Esa es a partir de la trigonometría, ¿no? De aquí. Entonces esto es BGI, que sería esto. Es igual a BI seno de teta menos G. ¿Por qué menos? Pues porque va en contra, ¿no? Va hacia abajo la partícula. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Esto es, lo voy a poner aquí arriba, BI seno de teta I igual a G por T de A, en el punto A. Entonces ya nada más lo intercambiamos y pasamos dividiendo y nos queda que el tiempo en el punto A es igual a BI seno de teta. ¿Sí?
Ahora, para determinar h, dice, sustituyendo esta expresión para TA en la componente y de la versión de la ecuación 2.16, que ahorita la voy a ver, la voy a poner acá, la voy a escribir, la ecuación 2.16, que sería la expresión de XF igual a XY más BXY por T más un medio de aceleración de X por T al cuadrado. Dice para AX constante. Entonces, esta también se puede aplicar tanto para X como para H. Aquí la habíamos visto anteriormente en una sola dimensión, en X. Pero aquí también la podemos utilizar para Y. Entonces, aquí nada más lo que cambiaría, lo voy a poner, esta es así, la voy a cambiar, la voy a poner aquí. Y en lugar de X, le voy a poner Y, BY y H. ¿Sí? Entonces, nada más trasladándola a nuestro caso. Y ya lo hemos visto que para este caso A, Y es igual a menos G. Entonces, ahí nada más estamos sustituyendo valores. Y luego aquí, que era lo que les decía, Y inicial es igual a 0 porque partimos del origen. Entonces, por eso aquí ya no está. Entonces, BY es igual de esta expresión. Es BIC, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí así. Este es BY. Y la otra es el tiempo en A, que sería esto. Nada más lo voy a poner así, ¿no? Tiempo en A. Menos un medio de la gravedad por el tiempo. Esto es el tiempo en A. ¿Sí? Entonces aquí voy a hacer un poquito de álgebra. H es igual a BI por seno de teta. Esto es el cuadrado, ¿no? BI al cuadrado, seno de teta, seno al cuadrado de teta I sobre este G. Este es el primer término, BI al cuadrado, seno de teta y al cuadrado entre G. Menos un medio, BI al cuadrado y al cuadrado, seno al cuadrado de teta I. Aquí nada más lo voy a poner, sería G, nada más en las G's, por 1 entre G al cuadrado. Esto es igual a 1 sobre G. Entonces aquí quedaría como G. Espero que no haya problema, nada más me estoy enfocando a la parte de la gravedad, o el término de la gravedad más bien dicho. Entonces aquí tenemos esto, 1, esto es lo mismo, lo factorizaría. Esto menos esto quedaría H es igual a BI al cuadrado por seno al cuadrado de teta I entre G por 1 menos un medio. Pues, ¿cuánto da esto? Pues un medio, que queda esto. Esto es el caso de H. No así. Este es el valor de H. Matemáticamente hablando en términos de BI, teta I y G. ¿Sí? Bueno, a ver, entonces, déjenme ver. Bueno, entonces aquí está H, ya factorizando. Le digo, esto nada, no está tan difícil, esto no lo hace Serway, pero yo le estoy haciendo aquí como que un poquito más en detalle para que no haya problema. Entonces, dice, el alcance R es la posición horizontal del proyectil, o sea, esta posición que voy a mostrarles aquí. Esta, la distancia que va a alcanzar el proyectil, en un tiempo que es el doble del tiempo en el que llega a su punto más alto, es decir, el tiempo TB es igual a 2TA. Entonces, aquí si tenemos TA, aquí tenemos TA, el tiempo acá, el tiempo en TB es igual a 2 veces tiempo A. Entonces, nada más para tenerlo en cuenta que la parte física, ¿no? Si tarda aquí, no sé, 1 hora, pues va a tardar 1 hora en bajar. ¿Sí? Usando el modelo de partícula bajo velocidad constante, notando que BXY es igual a BXB,
igual a b y t, coseno de teta i, aquí cambia, en lugar de seno va a ser coseno, y que es cateto adyacente sobre en la parte en x. Sí, esta al igual lo voy a mover un poquito más, a ver, bueno, sí, al igual lo voy a mover acá, ¿no? Entonces ahí está. Ahora va a ser coseno de teta i, ¿por qué? Porque estamos en la dirección x. Ahora, r es igual a bxi por tb igual a bi coseno de teta i por 2 veces t de a. Entonces es bi coseno de teta i por 2, lo voy a poner aquí, esto es t de a, 2. Esto es lo que representa t de a, ¿no? T de a es eso. Entonces ya nada más aquí haciendo un poquito de álgebra, lo voy a borrar esto para verlo un poquito más, un poquito verlo mejor. Entonces es 2bi al cuadrado, este por este va al cuadrado, seno de teta i, coseno de teta i, y utilizamos una identidad trigonométrica, la cual es la de seno de 2 teta es igual a 2 veces seno de teta coseno de teta. Entonces aquí lo que pudiéramos hacer es esto. Es 2 seno de teta coseno de teta es igual a seno de 2 teta. ¿Sí? Entonces R, que la tenemos acá arriba, es a ver, lo voy a bajar un poquito más la imagen. Es igual a b al cuadrado por seno de 2 teta i sobre g. Entonces aquí tenemos esto y ya, ¿no? Entonces, el valor máximo de R a partir de la ecuación 4.13, que sería esta, es el valor máximo, R máximo, es igual a BI al cuadrado sobre G. Este resultado tiene sentido porque el valor máximo de seno de 2 teta es igual a 1. O sea, sí, seno de 2 teta i es igual a 1. ¿Esto cuando ocurre? Cuando 2 teta i es igual a 90 grados. Entonces aquí teta i es igual a 90 entre 45, 90, perdón, 90 entre 2 son 45 grados. O sea, este debería ser para tener el máximo valor 45 grados. ¿Sí? Entonces, debido a esto, R es un máximo cuando teta i es igual a 45 grados. Entonces aquí esto es importante. Ahora, dice, en un proyectil lanzado, vamos a ver la gráfica. Dice, un proyectil lanzado sobre una superficie plana desde el origen con una rapidez inicial de 50 metros sobre segundo, que tenemos la velocidad, en varios ángulos de proyección. Note que valores complementarios de teta i resultan en el mismo valor de R. Alcance del proyectil. Entonces aquí, eso es lo que vemos acá, con base en esta ecuación. Variando el ángulo, tenemos, si el ángulo teta i es igual a 75, pues vamos a tener aproximadamente 125. 60, el ángulo, no sé, 200, por ahí así 225 aproximadamente. 60 y 30 pues son muy similares. 75 y 15 son iguales, ¿no? Las distancias. Pero cuando nosotros tenemos el ángulo de 45 grados, pues vamos a tener la distancia máxima, que es teta i es igual a 45 grados, y aquí se ve, ¿no? Les digo, gráficamente se ve esto. Tanto bueno, la altura no, pero lo que queremos puede ser de que llegue a una máxima distancia, y eso es cuando el ángulo teta i es igual a 45 grados. Entonces, aquí, ¿cómo lo podemos ver? Si seno de beta es igual a 1, ¿cómo lo hacemos? Pues beta sacamos la inversa, seno de la menos 1 de 1 es igual a beta 90. Entonces, cuando beta es igual a 90 grados, pues esto es igual a 1. Aquí sería el máximo. Entonces, seno de 2 teta i tiene que valer para que sea el máximo. 2 teta igual, debe ser a 90 grados. Por lo tanto, teta i es igual a 90 entre 2. O sea, si no lo voy a hacer aquí por cualquier cosa. O sea,
Teta I es igual a 90, no es Q. 90 entre 2 y da esto, que es 45 grados, que es el máximo. Y aquí lo vemos, que es 45, la máxima distancia que tenemos es cuando tenemos un ángulo de 45 grados, nada más, ¿sí? Vamos a terminar. Entonces, vamos a ver la estrategia para resolución de problemas, movimiento de proyectil. Dice, cuando resuelve problemas de movimiento de proyectil, se sugiere el siguiente planteamiento. Conceptualizar. Piense en lo que ocurre físicamente en el problema, eso es importante. Establezca la representación mental al imaginar el movimiento del proyectil a lo largo de su trayectoria. ¿Sí? Categorizar. Confirme que el problema supone una partícula en caída libre y que la resistencia del aire es despreciable. Esa es una de las suposiciones, ¿no? Seleccione un sistema coordinado con X en la dirección horizontal y Y en la dirección vertical. Dice, use la partícula bajo el modelo de velocidad constante para la componente de X del movimiento. Use la partícula bajo el modelo de aceleración constante para la dirección Y. En el caso especial del proyectil regresando al mismo nivel, desde que fue lanzado, use las ecuaciones. Esta ecuación para determinar la altura máxima, que es el caso anterior que habíamos visto. ¿Sí? Bueno. Y el otro, este es la distancia máxima, ¿no? B al cuadrado, seno de 2 teta. Entonces, como caso particular. 3. Analizar. Si se conoce el vector velocidad inicial, descompóngalo en componentes X y Y. Trate el movimiento horizontal y movimiento vertical. A ver, déjenme aquí lo voy a poner. De manera independiente, analiza el movimiento horizontal del proyectil como una partícula bajo velocidad constante. Examina el movimiento vertical del proyectil como una partícula bajo aceleración constante. Y luego, por último, 4. Finalizar. Una vez que determine su resultado, compruebe para ver si sus respuestas son consistentes con las representaciones mentales y gráficas y que sus resultados sean realistas. Entonces, aquí, pues, como en la física, hay que entender la parte física del problema y ya después ya nos metemos con la parte matemática y cuestiones de ese tipo. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar para ya después hacer algunos problemas, ¿sí? De esto de resolución de problemas de movimiento de un proyecto. ¿Vale?